La sonoterapia es una forma de terapia de las que llaman holísticas o le llaman alternativa. Es una terapia muy vieja, no es reciente. Eh, Está ligada a las ceremonias chamánicas de brujos, cuando las comunidades vivían en una condición más animista, donde la naturaleza estaba más viva. Ahora nosotros, en la época en la que vivimos, la ciencia se ha impuesto y entonces el mundo es más objeto de estudio y no tiene su propio espíritu. Entonces, en estas ceremonias, el canto, la voz, el uso de percusiones provocan un estado alterado de conciencia. Estas ceremonias fueron evolucionando y se convierten en parte en los cantos gregorianos o en la meditación musulmana también tienen cantos. Los hindús, algunos de ustedes a lo mejor conocen los mantras, son otra forma con la voz lograr cambios en nuestro estado. No necesariamente sonoterapia, aunque sí tiene efectos en nosotros, ¿sí? Todas estas actividades que les he comentado tienen un propósito más religioso, más místico, pero provocan un cambio en nuestro ser, ¿sí? A veces va acompañado con algunas sustancias, a veces son psicotrópicas, y entonces entramos en un estado de alterado de conciencia. Pero no necesariamente es así. Si nosotros vamos a una iglesia, pensando en que en América el catolicismo, la iglesia católica se instaló en todo el continente, cuando estamos en misa, sobre todo antes que las catedrales principales tienen un órgano, la misa creaba un estado muy diferente entre la voz del cura, la música, el canto, porque también había cantos. En ese espacio provoca un ambiente diferente y eso nos crea un estado de conciencia diferente. La intención es pasar de yo, del ego, a un nosotros. Y es muy curioso porque decimos, la iglesia, la catedral, es la casa de Dios, de nuestro Padre. Entonces ahí somos una gran comunidad. La intención, desde mi punto de vista, es romper la individualidad y trascenderla a una comunidad, a un ser grande. Entonces, aunque no se pretendió como terapia, el sonido ha ido impactando nuestras vidas a lo largo de mucho tiempo. El sonido está presente desde que nos estamos formando en el feto, que somos un embrión, estamos rodeados de líquidos, nuestra madre se mueve y entonces suenan los líquidos, se acuesta, se levanta, hace esfuerzos y hay sonidos. También está el sonido del corazón y ese es constante, solo que el corazón tiene cambios de ritmo, ¿sí? Cuando la madre está agitada, el corazón suena más rápido, cuando está dormida suena más lento y desde que somos el embrión, en ese proceso de formación, el sonido nos está impactando. Hay sonidos que son naturales y tienen un efecto en nosotros, como el sonido del agua en un río, el del mar, o el viento que mece los árboles o las hojas, y eso también nos provoca un estado pues de reconocimiento hacia nosotros. Esos estados de calma son naturales, no son provocados, no tienen la intención de que sea una terapia. Sin embargo, hay de manera reciente, ya en este siglo y en el siglo pasado, se conoce ese efecto y entonces hay fuentes. Hay oficinas donde tienen una fuente donde cae el agua, hay unas piedras y es para provocar un ambiente más tranquilo, de relajación. Entonces, sí hay el uso de la terapia, del sonido, para provocar un bienestar ahí, tal vez en lo que esperamos al médico. Y
En mercadotecnia saben muy bien el uso del sonido y entonces cuando vemos los comerciales hay una música que nos estimula, en las películas también, y el sonido nos conmueve. Si ustedes hacen la prueba de ver una película, así sea de James Bond o de Tom Cruise, si le bajan el sonido se vuelve otra cosa. Hasta parece de mentiras. Hasta podemos ver que sí están fingiendo lo que pasa. Entonces el sonido tiene un impacto muy grande y crea un ambiente y crea un estímulo y nos crea imágenes. Tenés así que si ustedes cierran los ojos, pueden con los sonidos ubicar un espacio, identificar gente o situaciones. Estamos todo el tiempo, aunque no lo reconozcamos, impregnados de sonido. Hay frecuencias que son subsónicas, que no las alcanzamos a percibir porque el rango del oído nuestro va entre 20 Hz y 20.000 MHz. Los 20 Hz son muy graves, y los 20.000 Hz son muy agudos y se supone que ese es el rango humano. Yo he hecho pruebas con el teléfono, bajé una aplicación para generar Hertz y yo no alcanzo a distinguir frecuencias más arriba de 13.000 Hz. Es mi edad, yo de joven oía la música muy alta, el oído ha disminuido, pero eso no quiere decir que no existan, están ahí. También depende del tipo de bocina, necesitamos una bocina que sea fiel, que tenga un buen volumen para poderla distinguir. Pero están ahí. En el mundo, en la Tierra, ustedes pueden ver que hay sonidos que son muy graves y esos se desplazan. Por ejemplo, si ustedes oyen un carro que tiene puesta música a un volumen alto y están caminando ahí en la calle, lo último que terminan de oír son las frecuencias graves. Entonces las frecuencias graves impactan más la tierra, lo físico, lo material. Eh, Son ligadas al cuerpo humano, son más importantes porque afectan más a los órganos. Las frecuencias más agudas afectan más a la mente. Y esto sí ya es visto desde la perspectiva de la terapia de sonido. Me he encontrado, inclusive en mi familia, que dudan mucho sobre el efecto del sonido y piensan que es una situación un poco de buena voluntad. Yo creo que no. Y hay en YouTube una serie de información y escogí unos fragmentos pequeños de varios videos. Se los voy a presentar para que veamos cómo de manera muy clara el efecto tiene un impacto en lo físico. Y es interesante porque eso va a ayudar a que cuando en la exposición, como en lo que voy a seguir diciendo, pueden tener más claridad de lo que estoy mencionando. Entonces, déjenme ir. No sé si lo ven, si me pueden hacer la señal, si lo ven o no. ¿Si lo ven? Ok. Este video lo que tiene está en silencio. Porque el video original tiene una música sobre estas frecuencias. Pero ustedes pueden ver que del lado izquierdo dicen unos hertz. Hay una bocina, está una plancha de metal y aplican esos hertz y con esta arena produce las figuras. Entonces es muy claro que las frecuencias, el sonido, es un pulso constante, hace un efecto en este caso en la arena. ¿Sí? Pueden observar que a medida que va aumentando los hertz, los patrones son más ay, no son simples, lo contrario, son más ay, Son más complejos, complejos. son más complejos. ¿Sí? Si quieren ver el video completo, aquí está la dirección de YouTube, si la alcanzan a ver. Y si no, pues por el chat me pueden preguntar. Al fin y al cabo accedieron aquí, entonces ya tienen la información.
entonces les envío la dirección. Pero si no, ponen nada más figura de Islandi y entran ustedes. Ahora, este hombre, el que está aquí, Islandi, o como se diga, es un alemán, es un científico alemán del siglo XVIII. Y él hizo este experimento con un arco de violín, presionando sobre una placa de metal. Lo que acaban de ver es ya una tecnología mucho más contemporánea, pero él desde el siglo XVIII vio cómo las ondas, el sonido o las frecuencias impactan y hacen estas figuras. Eh, Voy a poner otro sobre el agua. A mí me encanta Masaru Emoto, pero no lo voy a mencionar ahorita. Esto es también cómo la frecuencia impacta. Voy a poner aquí, esta es la visión de la dirección en YouTube, por si quieren ver el video completo, o igual se los mando. Pero aquí lo que hicieron fue poner una bocina, una manguerita, hacer el experimento hay agua continua. Por medio de la aplicación en el móvil, la frecuencia de sonido va a cambiar paulatinamente de 35 Hz a 25 Hz en un periodo de 30 segundos. De esta manera, al principio el agua estará cayendo hacia abajo, luego se parará y finalmente empezará a subir hacia arriba. Aquí el efecto también es porque la cámara de video toma 30 cuadros por segundo. Y entonces cuando coinciden las frecuencias, la frecuencia es cuántas veces está vibrando por segundo. Si coincide con los cuadros de la cámara, tiene un efecto. Y entonces ya no es continuo. Es un poco como la luz estroboscópica, si la conocen. Esta es muy clara para nosotros. Ahí se enciende y se apaga. Entonces vemos las secuencias, cómo hay una secuencia del movimiento. El ojo no alcanza a distinguir esto a partir de 24 cuadros por segundo. Por eso el cine se hizo así, a 24 cuadros por segundo. Entonces, este efecto que ustedes están viendo, aprovechan la secuencia de grabación de 30 cuadros. Sin embargo, es muy bonito. Y en cine lo hemos visto. Lo aplican como parte de la magia. Hay una secuencia de Piratas del Caribe donde al final este hombre llega a un lugar y el agua sube. En lugar de que esté cayendo, sube. Y también en la película Los Ilusionistas, en la segunda, el agua sube. Esos son efectos con la luz estroboscópica y los cuadros a los que está grabado. Pero de cualquier manera, ustedes pueden ver, como aquí se ve, que produce formas, ¿sí? No solamente cae el chorro de agua, sino que tiene un patrón que es provocado por la frecuencia, por el movimiento de la bocina. El tercer video que les quiero mostrar Vale, ahora aquí en el móvil tengo una aplicación que lo que hace es variar la frecuencia de una a otra en el tiempo que yo le pongo. Por ejemplo, de 474 Hz a 478 Hz en 20 segundos. Y así voy a ir afinando el rango hasta que encuentre la frecuencia a la que más vibran las pajitas. Vale, ya encontró el punto en el que está a punto de partir. Está alrededor de los 477,1 o 2. Voy a poner a tope volumen. Ahora voy a taparme así los oídos con la almohada porque esto mete un ruido súper irritante. Voy a poner ahí bien cerquita la copa, el volumen a tope. Pues nada, a ver si parte. 3, 2, 1. Bueno, entonces, después de que les mostré los videos, para mí es importante porque eso muestra de manera muy física, muy visual, los efectos del sonido. ¿Sí?
Una parte es la material, porque son nuestros huesos, son los músculos, pero también el agua y es nuestra sangre. Entonces, cuando colocamos un cuenco grande, un cuenco chico o uno de ese tamaño, produce un sonido, pero la vibración es muy, muy chiquita. ¿Sí? Se lo alcanzan a oír. Normalmente los venden así. Entonces, la vibración es muy, muy tenue. Si queremos trabajar sobre el cuerpo, en la cual aprovechamos el sonido que entra por los oídos y tiene un efecto en la mente, y también en el espacio hay una onda sonora que nos impacta, pero la vibración del cuenco, al tocarlo, entra en los huesos y se transmite por ahí porque los huesos están huecos, y también por la sangre, ¿sí? Entonces tenemos un estímulo mucho más alto. Es el sonido más la vibración. Y eso produce efectos muy interesantes y muchas veces inesperados. Con inesperados quiero decir que a veces la gente me dice, oye, pues me siento tenso, quiero relajarme, me duele la espalda. Y entonces trabajo sobre el cuerpo, trabajo sonidos y después me han dicho, creo que crecí. Y digo, ¿cómo que creciste? Pues sí, me siento más derecho, como que crecí 2 centímetros. Bueno, son efectos que yo no me imagino, no están en el momento en que el consultante, el paciente viene conmigo, no lo tienen en el radar, pero son efectos posteriores. O tienen una relajación muy grande y manifiestan, ay, pues ya no me duele algo que ni siquiera me ha dicho, porque a veces los dolores se vuelven nuestros amigos y los cargamos y ya vivimos con ellos, sobre todo en la espalda, por ejemplo. Y entonces, cuando sucede este tipo de terapia, reconocen que hay un efecto mayor, es inesperado porque no estaba en el radar, no formó parte del objetivo de la terapia.